Bienvenido, Miguel, a nuestro programa. Gracias por acompañarnos. No, gracias a vos, Javier. Vamos a hacer una presentación formal, lo hacemos semanalmente, lo que no obsta que gran parte de nuestro público ya te conoce, pero nosotros cumplimos con el ritual. Por supuesto. Y además aclaramos que son apenas algunas cuestiones vinculadas a tus importantes antecedentes. Estamos con Miguel Ponce, que es director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI y fue subsecretario de Industria y Comercio y gerente de la Cámara de Importadores. Y bueno, un poco decíamos recién en la introducción, nosotros nos dedicamos a difundir los derechos de los consumidores, pero lógicamente nos desenvolvemos en un mercado que se maneja también por expectativas, por realidades concretas. Y bueno, es muy importante saber en qué contexto nos estamos desenvolviendo los argentinos, sobre todo en este momento de transición. Así es. Y bueno, y qué mejor que vos para que nos ayudes a entender un poco por dónde viene la mano, qué expectativas pueden existir. Los temas que se están discutiendo hoy mismo en el Congreso, me anticipo, hay un proyecto del Frente Renovador vinculado con la restricción o suspensión de las importaciones. Estas son soluciones, no lo son parches, no tienen ningún sentido, en fin. En primer lugar te voy a preguntar qué balance, así en pocas palabras, haces de la gestión de Macri en lo que va de ejercicio de la presidencia. Bueno, sin duda, la visión es que lo más positivo que ha habido en términos de lo que fue Cambiemos llegando al gobierno es haber impedido que continuara una situación que objetivamente nos estaba llevando a grados de preocupación crecientes y particularmente en las áreas en las que me toca desenvolvernos, digo, desde los contenedores huérfanos que se encontraron en aduana hasta la denuncia que ha hecho, ¿no es cierto?, el que ocupó hasta hace muy poquito y que a lo mejor vuelve a ocupar, Gómez Centurión, esta situación de 14.500 millones de dólares, que para que dimensionemos es 4 veces el monto de la operación dólar a futuro por el cual está siendo cuestionada la expresidenta, digo, para tomar idea de dimensión. Todo esto hubiera continuado si no se hubiera producido el cambio de administración. Este es el primer dato. El segundo dato es que obviamente empezamos con 3 o 4 cosas planteadas durante la campaña que lógicamente algunos pensaron que iban a generar, diríamos, gran dificultad para ser llevadas a la práctica y que muy rápidamente se resolvieron. Básicamente la salida de los cepos, ¿no es cierto?, que todos pensaron que iba a generar una estampida del dólar, el cierre de los holdouts, y esto lógicamente ha sido mirado de manera positiva, pero también ha habido algunos hechos, ¿no es cierto?, que no permitieron consolidar que esta línea inicial que transmitía hacia el resto del mundo una sensación de creciente gobernabilidad pudiera consolidarse. Y me estoy refiriendo a 2 hechos. El primer hecho, lógicamente, ha tenido que ver con el manejo que hubo con lo que se denominó la ley antidespido. Es decir, estuvimos un mes bailando el minué dentro del Congreso, hoy arreglamos con uno, no vamos a arreglar con otros, convocamos aquello, para terminar con un veto. Esto dio hacia afuera una imagen que precisamente empezó ya a generar ruido y cambió la tendencia en relación a las expectativas que se habían generado con las primeras medidas. Y la segunda, obviamente, ha tenido que ver con algo que no ha terminado y que ha terminado siendo el mayor fracaso del gobierno desde que inició, que es el tema de las tarifas. En términos políticos, digo, ya ahora tenemos no solo la problemática política, sino además la problemática económica en términos de déficit que no se soluciona y las distorsiones que esto genera en términos de expectativas de inversión. Digo, si estamos pidiendo que vengan inversiones para ir solucionando los temas del déficit energético, que recordemos, cuando asumió Néstor Kirchner teníamos 7.500 millones de dólares de exportaciones de superávit y terminamos con 7.000 en rojo importando barcos, que además de lo que significaba como hueco, significaba que cada barquito venía con un regalo. Entonces esto me parece que marca una necesidad de haber puesto todos los esfuerzos en haberle hecho caso a los que sabían. Digo, teníamos un acuerdo previo en términos de tarifa en lo que se denomina y se conoce como el grupo de los exsecretarios, muchos de los cuales inclusive están en función de gobierno, que habían acordado tipo política de Estado, no solo el diagnóstico, sino además
cómo irlo solucionando estas dificultades, donde estaban de acuerdo los equipos de energía de Massa, de Scioli, de Macri, ¿no es cierto? Y hasta los propios candidatos firmaron este compromiso, y sin embargo luego llega Aranguren, que lo respetamos mucho, de la actividad privada, ¿no es cierto? Fue uno de los tipos que se plantó en su momento, lo conozco personalmente, pero que se manejó muy torpemente en términos políticos. Y acá esto trae en primer plano algo que ahora va a tener que hacerse y que debió haberse hecho cuando empezamos a reclamarlo nosotros allá por diciembre del año pasado, que es la necesidad de un acuerdo político, económico y social que hubiese lógicamente generado una malla de contención en términos de medidas acordadas y de gobernabilidad, que era imprescindible, sabiendo que los primeros 6 meses, los del sinceramiento económico, iban a tener las dificultades que íbamos a tener que afrontar. Porque, ojo, salió bien lo de la levantada de los cepos y salió bien lo del cierre con los holdouts, pero podrían no haber salido bien. Claro. Digo, ahí sí logramos construir mayorías parlamentarias, casi, yo diría, en algunos casos, no digo casualmente, pero con grandes riesgos de haber corrido la misma suerte que corrió el tema de las tarifas o que corrió el tema de la ley de desempleo. Y además, me parece que la posibilidad de haber hecho el acuerdo político, económico y social hubiera impedido algunas cuestiones irresponsables como estas que están ocurriendo esta semana, la de la propuesta del Frente de Renovador de generar una señal de cierre del comercio exterior. Yo te digo, permanentemente estoy hablando con gente del exterior, gente de la Fiespi de Brasil, gente de los amigos de Chile, gente de Estados Unidos, gente de Unión Europea, permanentemente, por mi trabajo, ¿no es cierto? Y había una corriente muy interesante en términos de expectativas de inversión. ¿Por qué? Porque todo el mundo analiza, Argentina ha vuelto al mundo. De hecho, el presidente se encontraba en ese momento en el G20, máximo organismo, diríamos, de representatividad de los sectores de los gobiernos fuertes, y acababa de tener reuniones con el premier de Australia, con Rajoy de España, con Putin de Rusia, con los mismos chinos pidiendo inversiones, y acá le planteamos, apareció cierre del comercio exterior. Después de todo lo que nos costó empezar a rebobinar un camino que en la Organización Mundial de Comercio nos tuvo tantos años sentado en el banquillo de los acusados, como fue la aplicación de las declaraciones juradas anticipadas de importación, ahora el proyecto de ley trae casi que tenemos que volver a la de Jay. Yo tengo que transmitir que las señales que esto implican en términos de inversiones objetivamente son daños que hasta se podrían llegar a cuantificar. Me llaman presidentes de cámaras de comercio exterior del interior del país, de Córdoba, de Rosario, me llaman gente de los sanatorios más importantes, pensando que nos quedamos sin insumos hospitalarios, pensando que se va a parar la producción que ahora incipientemente ha empezado en algunos sectores, con algunas excusas que son entendibles, pero que no son, diríamos, significativas. Se dice que estamos importando el 10% de zanahorias. Muy bien. Ha habido una situación de emergencia climática que hizo que estén faltando un 10% de lo que se consume. ¿Sabes quiénes lo traen? Lo traen los mismos comercializadores de zanahoria que venden la producción nacional. Se está planteando la queja de la carne aviar y de la carne porcina. Llega al 2% del consumo, al 1.4%. Estamos hablando de valores que no mueven el amperímetro. ¿Vos te acordás lo que dijeron cuando salió el puerta a puerta? ¡Uy, se viene la invasión! Está habiendo en los diarios de hoy, dice, que son infinidad de consultas, pero que no está pasando nada en los courier todavía. O sea, no mueve el amperímetro tal cual yo lo había dicho. Miguel, supongamos que la propuesta del Frente Renovador la tildamos de irresponsable. En una democracia, digamos, en cualquier país del mundo, inclusive países que están consolidados y reconocidos como países serios, me imagino que la oposición puede presentar el proyecto que se le cante, y eso no necesariamente significa una señal del país hacia el exterior. Digo, por supuesto. No hay forma de controlar que no haya un diputado, un senador o un bloque político que diga, ¿por qué te parece a vos que esto es tan relevante? ¿Cuál es tu opinión en relación al proyecto, aunque ya la insinuaste, casi más que la insinuaste, creo que la expresaste? Y por otra parte, si esta idea que vos planteás en cuanto a la
eventual, digamos, de la necesidad de un acuerdo político, que hubiera sido más deseable al principio, pero que siempre me imagino que será bienvenido. Sí. Ahora ha sido convocado. Claro, ¿cierto? ¿pensás que eso hubiera podido contener este tipo de iniciativas? Porque no marcarían en un contexto de coherencia, digamos. Te pregunto concretamente por qué es una señal tan contundente, porque una cosa, el presidente de la Nación es el representante del país, por supuesto. Está en el G20 llevando a cabo una serie de encuentros bilaterales y multilaterales, y después hay un bloque político, relevante por cierto, que hace una propuesta que no coincide o que se lleva de bruces con esta idea. Entonces, ¿por qué pensás que...? Porque esto no lo podríamos controlar. Por supuesto que no se puede controlar. Yo creo que si hubiéramos largado en su momento, en tiempo y forma, ahora ya es tarde, pero todavía estamos a tiempo de solucionar algunas cuestiones, básicamente la energética, ¿no es cierto?, y el tema de las tarifas. Pero esencialmente el acuerdo político, económico y social lo que tendía era, primero, a evitar el acuerdo corporativo, es decir, no sirve un acuerdo corporativo entre las gremiales empresarias y las gremiales de trabajadores solamente. Acá teníamos que meter al Estado y a la política. ¿Por qué? Porque en la última década el principal generador de empleo ha sido el Estado y casi te diría el único inversor importante ha sido el Estado. Entonces esto tenía que estar en esa mesa. Esa mesa de acuerdo para lo que sirva es para elaborar políticas de Estado. Si vos elaborás políticas de Estado como la que nosotros en el propio centro de estudio tenemos planteada, en el centro de estudio nosotros nucleamos a los equipos de comercio exterior del Frente Renovador, del peronismo, llamámosle, en aquel momento no se sabía que iba a ser Scioli, pero del peronismo orgánico, los históricos que manejan el comercio exterior dentro del peronismo, de lo que era el viejo UNEN y de lo que era el PRO, Elizondo y compañía, toda la gente que viene trabajando desde siempre en el comercio exterior. Todos nos habíamos puesto de acuerdo en tratar de transformar al comercio exterior como política de Estado. Y tenemos acordado, política fuera de fronteras, en fronteras y dentro de fronteras. Básicamente una agenda de la competitividad para que este retorno político de argentino al mundo tenga un correlato a un aumento de nuestro intercambio comercial con el mundo. Si hubiera estado esto en la mesa, si hubiera habido este acuerdo, si hubiera respetado esta política y por lo tanto iniciativas de esta naturaleza no hubieran tenido razón de ser. Nadie hubiera querido salir a plantear alternativas que se contradicen con la normativa de la Organización Mundial de Comercio, claro, con la que tanto nos ha costado rearmar, ¿no es cierto?, nuestro vínculo. Entonces, yo hace 40 años, Javier, que estoy al lado de las pymes, así que te imaginarás que mi corazón está puesto allí, desde distintos ángulos. Fui el primer subsecretario de Industria y Comercio en la Ciudad de Buenos Aires, me tocó trabajar en Naciones Unidas en los acuerdos para las pymes con España y con Italia. Estuve, lógicamente, en la Cámara de Importadores, donde el 80% de los socios son pymes vinculadas al comercio exterior, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la problemática de las pymes, la necesidad de que se ponga en marcha una agenda de la competitividad, la llevo en la piel. Imagínate que hoy por hoy la preocupación nuestra pasa por allí no solo porque el 75% del empleo formal en la Argentina pasa por las pymes, el 50% de lo que se consume pasa por las pymes y el 97% del número de empresas formalizadas son pymes. Por lo tanto, el acento lo tenemos que poner allí. Si nos llenamos la boca diciendo que queremos crear empleo genuino, tenemos que generar estas situaciones y nos preocupa que llevemos 7, 8 meses sin que se ponga en marcha la agenda de la competitividad. Que para algunos pasaba solamente o simplemente con el alineamiento de nuestra moneda con las monedas de la región, particularmente con Brasil, nuestro principal socio comercial, pero que es mucho más que eso, que es tener una política impositiva, ¿no es cierto?, que sea realmente progresista y pensando en las pymes. Una política crediticia que hasta este momento no aparece planteada. Y que se tenga en cuenta que no puede haber programas generales para las pymes. Algunas de las medidas que se han tomado, lógicamente, son favorables y las miramos con expectativa como para paliar esta situación de enfriamiento de mercado que se ha dado. Pero nos está faltando generar programas específicos. No es lo mismo la problemática de las pymes cuyanas con el vino que las pymes que están trabajando en la fruticultura o los limoneros de Tucumán o los amigos de la leche y los tamberos, ¿no es cierto?, en la zona Córdoba y de Santa Fe. Este tipo de cosas están faltando y nosotros queremos
urgir, ¿no es cierto?, a las autoridades con las cuales, por supuesto, hay diálogos muy fluidos para que esta puesta en marcha sea lo antes posible. Entendemos los esfuerzos que se están haciendo, entendemos que la vuelta al mundo y el rol de la Cancillería son superadores de las etapas de aislacionismo anteriores, pero nos está faltando el correlato interno que permita que precisamente la situación en las pymes comience a verse con otro color. Comience a mirarse con una sensación de más esperanza, porque creo que la urgencia en este acuerdo tiene que ser prioridad, porque a partir de 1 o 2 meses todo lo vamos a tener que mirar bajo el cristal electoral. Y nos parece que eso puede llegar a distorsionar o a impedir que acuerdos que hoy se pueden tomar dentro de 3 o 4 meses por la competencia electoral sean más difíciles de adoptar. Ahí, Miguel, vos decías que de los principales desafíos, como que el gobierno empezó resolviendo adecuadamente algunos, que está pendiente el tema tarifas. Sin duda. Esperemos que con la audiencia pública de la semana que viene vaya encaminándose. El fallo de la Corte el otro día, la tarifa eléctrica, algo de orden le pone. Entiendo yo que de alguna forma va a salir de la audiencia pública del gas alguna perspectiva. Así es. Todos estamos de acuerdo, y eso de alguna forma es lo reprochable también, ¿no? Estábamos todos de acuerdo en que el sistema era insostenible, con lo cual creo que nunca se alcanzó un consenso tan importante en relación a eso, y a pesar de esa enorme ventaja que tenía el gobierno, no se pudo resolver el tema, de una u otra manera, ¿no? Pero además porque hubo situaciones que me parece no fueron estudiadas en profundidad. Me llama un amigo de Córdoba, dirigente empresario, me dice, me acaba de llegar la factura, 5.700 pesos, muy bien. El 48% tiene que ver con la tarifa que todos lógicamente queríamos, pero tengo impuesto de locales, tipo ABL, por ejemplo, impuestos provinciales, ingresos brutos, impuestos nacionales, IVA, etcétera y demás, ¿no es cierto? Que todo este conjunto me los aumentan 500%. ¿Por qué? Pasamos de financiar la tarifa a financiar a través de la tarifa municipios, gobiernos provinciales, gobierno nacional. Esto se podría haber separado y por lo tanto que el impacto, particularmente en las pymes, que con esto del fallo han quedado nuevamente en una situación dificultosa, hubiera tenido otro tipo de amortiguamiento y hubiera tenido una lectura muchísimo más acorde con lo que se quería hacer. Con respecto al tema inflación, que también es una cuestión... Bueno, el tema inflación obviamente ha sido un tema de mucha dureza inicialmente. Creo que precisamente ciertas medidas que se han adoptado, que han tenido que ver en algún caso, y esto hay que reconocerlo, con enfriamiento de mercado, han hecho de que hoy tengamos la certeza de que estos meses, ya el actual, los números actuales y lo que viene, el tema inflacionario estaría siendo superado. No para ser olvidado, pero sí para no estar en el centro de la principal preocupación. Y yo espero que las paritarias terminen generando una recuperación de la capacidad adquisitiva, es decir, que terminen por arriba de lo que va a ser la inflación del año que viene, 1 puntito, 1,5 puntos, 2 puntos, como para recuperar algunos que se han perdido en estos primeros 6 meses. Creo que en este sentido la gestión de Pratgay es una gestión que hay que respetar técnicamente, es un hombre que sabe en estos temas, cómo supo manejar el tema del cierre de los holdouts y la salida de los cepos, pese contra algunos que predecían la hecatombe, el apocalipsis. Sí. Bueno, esto lo logró manejar bien, creo que tiene que ver con su expertise, ¿no es cierto? Y me parece que sí hay que intentar que haya una recuperación del salario real, porque lo que se ha dado es una falsa dicotomía. Se planteó mercado interno o inversiones. Algunos decían el mercado interno, la etapa del mercado interno recalentado ya ha pasado, ahora vamos al tema de las inversiones. Yo creo que eso es una falsa antinomia, es mercado interno más inversiones. Y me parece que en este sentido el triunfo, llamémosle así, del ala más gradualista nos ha permitido que los costos políticos no fueran los que hubieran sido si el ala más de shock hubiese triunfado. En este sentido yo creo que la balanza ha terminado inclinándose favorablemente hacia lo gradualista, pero ahora tenemos que hacer que la balanza social comience a inclinarse hacia un espacio de más equidad. ¿Y cómo ves, en función del diagnóstico que haces y conociendo un poco los actores,
y cómo se han desenvuelto en este tiempo, las perspectivas y el rol del gobierno en ese sentido. Es decir, el gobierno ha tomado nota de estas cuestiones, vos los ves, digamos, mirando para otro lado, es decir, no asumiendo, digamos, que hubo situaciones o cuestiones que... Y además otra cuestión, creo que la sociedad a poco le va diciendo al gobierno, mira, me parece muy fantástico que después de lo que venimos tengas la humildad de decir me equivoqué, voy a rectificar, pero en un momento se dice, bueno, mira muchachos, te pusimos para resolver, no para que me... No para experimentar, ¿no? correcto. Sí. Bueno, en este sentido, digo, este es un programa lógicamente vinculado al tema de los consumidores, que lo llevamos tan adentro, ¿no es cierto? Pero necesariamente hay que entrar en política. Acá necesariamente hay que entrar en política. Es decir, hay una alianza que gobierna, Cambiemos, con sus características. El PRO, ¿no es cierto?, como cabeza, llamémosle, de esa alianza, ha colocado mayoritariamente elementos que vienen de la actividad privada, ¿no es cierto? Bueno, Lilita Carrió ha jugado sin que nadie le elija un rol de fiscal del Estado, ¿no es cierto?, fiscal de la República, y el radicalismo, parte importante porque permitió, ¿no es cierto?, la distribución geográfica que permitía, ¿no es cierto?, permitió que el resultado electoral fuera el que fuera, tenía dos roles a cumplir. Un rol, el de la sensibilidad social, y el otro rol, el de aportar la política. Y me parece que en ambos estamos con algún grado de déficit y que me parece que en este tiempo, cuando ya los resultados comienzan a notarse, algunas rectificaciones empiezan a ser necesarias por parte del gobierno. Acá el tema, digámoslo con todas las letras, el tema del acuerdo político, económico y social se frenó porque hubo algunos actores importantes del gobierno que miraban al radicalismo y al peronismo como el pasado. Tienen olor a naftalina. Nosotros somos el siglo XXI, te decían algunos amigos del PRO. Y creo que en este sentido hay una gran responsabilidad de Durán Barba. Durán Barba ha mirado, ¿no es cierto?, esta etapa de la misma manera que si todavía estuviéramos en la parte electoral. Y yo me saco el sombrero con Durán Barba frente al tema electoral, a cómo maneja las campañas electorales, pero no creo que la comunicación de un gobierno tenga que ir por los mismos parámetros. Bueno, vamos a ver cómo sigue la cosa y obviamente nos gustaría poder seguir contando con vos para seguir por supuesto que no sí. solo analizando cómo avanza, sino también ir analizando las perspectivas. ¿Sí? Por supuesto. Muchas gracias, Miguel. Por favor, Javier, ha sido un placer estar acá. Bueno, y gracias a ustedes por acompañarnos. Estamos viendo la semana que viene y seguimos profundizando estos temas que tanto nos importa a los consumidores. Muchas gracias.